Para hablar de educabilidad debemos definir inicialmente quién es el maestro hoy en día. La concepción del maestro, que solo se preocupa por mostrar y transmitir sus conocimientos, ha cambiado. Hoy concebimos al maestro como una guía de cultura, sociedad, pedagogía y ciencia de un saber interdisciplinario específico, que lo aplica para desarrollar capacidades y competencias en el individuo aptas para el desarrollo social. La educabilidad es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. Según Capitán Díaz, en 1979, nace en la peculiar forma de ser del hombre, se desenvuelve en el desequilibrio dinámico y se orienta hacia la actualización o realización personal. Su objetivo es nutrir a los alumnos de conocimiento, aptitudes, capacidades a través de la didáctica que surge como respuesta a quiénes son los niños y qué es la ciencia. Según Zubiri, en 1944, el hombre al existir se encuentra con la tarea fundamental de hacerse, porque al nacer es un animal defectivo, lo que quiere decir que debe desarrollar sus capacidades a medida que su ciclo biológico se desarrolla, debido a que el nacer no le garantiza las habilidades necesarias para la adaptación y supervivencia en el mundo. La educabilidad es un elemento muy importante de la práctica docente, en el cual el profesor debe de saber ejercer su rol para que el alumno pueda desarrollar sus capacidades sin alguna dificultad de aprendizaje. Como menciona Herbert en 1997, el concepto de educabilidad se asocia a las posibilidades de ser educado, al de ductilidad y plasticidad, guardando marcas distintivas con las posibilidades de aprender de otras especies. De este modo, la educabilidad como categoría humana significa, según Fermoso en 1985, una posibilidad del hombre frente al contexto histórico y cultural en el cual se desarrolla. Es por esto que se puede definir como la capacidad de ser educado, desarrollando las potencialidades que posee el individuo, teniendo en cuenta las influencias del medio donde vive, constituyendo a la educabilidad como un derecho y un deber. Según Juan Amos Comenius, considerado el padre de la pedagogía, todas las personas poseen facultades para el conocimiento y la instrucción. El pueblo sencillo ha de tener acceso al saber. Por eso, en su teoría, parte del convencimiento de que el hombre solo necesita una educación adecuada para desarrollar su naturaleza, es decir, el desarrollo de sus capacidades. Para esto, el maestro se convierte en un modelo de sus alumnos, estimulándolos positivamente a su disposición hacia el conocimiento, activando así los sentidos propios del individuo. Actualmente, algunos teóricos han dirigido sus estudios a los conceptos de enseñabilidad y educabilidad, indicando que el maestro se centra más en el primer concepto que en el segundo. Frente a esto, Pinilla en el 99 plantea que la educabilidad es una categoría pedagógica centrada en el alumno. Depende de las condiciones mismas de los estudiantes, de sus competencias y de cómo la enseñanza puede adecuarse a estas competencias. Johann Friedrich Herbert, 1776-1841, fue el primero en introducir el término de educabilidad a la pedagogía, y para esto aclara que el concepto fundamental de la pedagogía es educar al alumno, y la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en el hombre. Frente a esto, la pedagogía se establece como una ciencia que depende de la filosofía práctica y de la psicología, donde la primera da cuenta del fin de la educación y la segunda el camino, los medios y los obstáculos. La educabilidad también se concibe como un atributo que pone en evidencia la capacidad de los individuos en educarse debido a sus potencias formativas, y es un trabajo de la educación desarrollar tales potencias. Para Paciano Fermoso, en su teoría de la educación, hay 5 condiciones que muestran la posibilidad de los planteados. Primero, la educabilidad es personal, la educabilidad es intencional, la educabilidad es referencial, la educabilidad es dinámica y la educabilidad es necesaria. Pero así como la educabilidad tiene un inicio, ese también constituye un límite.
entendido como barreras o fronteras puestas por el ser humano frente a su capacidad de reflexionar y asumir consecuencias relacionadas a su misma condición humana. García Carrasco establece los límites desde la frontera biopsíquica, social y espiritual, pero además también hay limitaciones de tipo ontológicas, antropológicas, morfológicas, de tiempo y espacio, entre otras. Estas limitaciones son observadas desde 3 puntos de vista diferentes: la herencia o pesimismo pedagógico, el ambiente o el optimismo pedagógico, y la herencia y el ambiente o el optimismo moderado. El pesimismo pedagógico explica que el ser humano está predispuesto por genética a cualidades y defectos. Esta teoría, según Galton, convierte el concepto de educabilidad en nulo, debido a que el educador poco puede hacer por el individuo debido a su conducta humana. Según Rostand, en 1968, las voluntades e intenciones que el hombre propone a otros hombres son meramente superficiales, porque el hombre no procede de otros hombres, sino por línea biológica, y por eso lo que es pedagógicamente inducido o culturalmente fomentado no queda incorporado a la especie. García Carrasco establece que la mayor limitación se encuentra establecida por la biología y no por el comportamiento. Mas, sin embargo, el hecho de que exista un proceso evolutivo significa que existe un cambio dado también por línea biológica. El optimismo pedagógico o el ambiente hace referencia, como su nombre lo indica, a la influencia del entorno en la formación de la personalidad. Según Quintana Cabanas, en 1985, existen 2 puntos. El sociológico, donde, según explica Owen, en el siglo XIX, a un individuo se le puede imprimir el tipo de conducta deseada debido a que el socialismo muestra la fuerza moldeadora que tiene el grupo social en el cual se desenvuelve el individuo. Esto se explica, según Durkheim y Nator, debido a que la persona recibe de la sociedad el lenguaje, los sentimientos, la cultura, la religión, la espiritualidad, entre otros. El otro punto de vista es el psicológico, que fundamenta que la personalidad humana es plástica y se configura según las experiencias vividas por el individuo, definiendo la personalidad, según Watson, como el conjunto de características de la conducta de una persona, es decir, el individuo constantemente se encuentra en un proceso de aprendizaje del mundo exterior, sin tener en cuenta su biología genética, solo la influencia del medio en la formación de su conocimiento. Como lo explica Brunner en 1960, partimos de la hipótesis de que a cualquier niño, en cualquier fase de su desarrollo, se le puede enseñar eficazmente cualquier materia de una manera intelectual honesta. Es una hipótesis audaz y de todo punto fundamental para reflexionar sobre los tipos de planes de estudio. No existen pruebas que lo contradigan y sí bastante pruebas que lo confirman. En pocas palabras, todos los objetivos planteados a la luz de la educación pueden ser alcanzados. Si la educación fracasa, es debido a que los procedimientos recomendados para la metodología educativa no fueron aplicados correctamente durante este proceso formativo. En el optimismo moderado se relaciona la genética con el ambiente en la formación educativa del individuo. Brunner explica que cada persona tiene una etapa donde se le debe de enseñar lo adecuado según el desarrollo biológico y su contexto sociocultural. En este componente se admite, según Callejas en 1981, que la capacidad de hacerse, de autorrealizarse y de cambiar es definitiva del hombre, no es limitada ni infinita. La capacidad humana de desarrollarse puede definirse en 2 términos: en la naturaleza del hombre y en la intervención educativa. Herbart se refería a eso al indicar que la indeterminabilidad del niño se halla limitada por su individualidad, mientras que la educabilidad no presenta limitación ninguna. En conclusión, no podemos definir un solo obstáculo de la educabilidad. Para esto se concretan 3 limitaciones en sí: una dada por sus capacidades del educador, otra por el desarrollo del educando y la última por la influencia de las situaciones socioculturales. Para terminar, debemos comprender que la educabilidad es un proceso pedagógico que desarrolla los procesos educativos en el individuo, nutriéndolo de conocimiento, valores, culturas, competencias, y es labor del docente nutrir y desarrollar